¿Y está seguro de usted de eso? ¿Esa es su fe? Y eso es lo que evangeliza. Eso es lo que le predica al amigo, a la familia, al hijo. Está recordando ese día de ascensión del Señor Jesucristo. Este es el propósito, esta es la meta de esta lección, hermanos. Podemos estar allá afuera, podemos leer, podemos hacer muchísimas cosas, pero si no estamos ciertos de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas y lo que ha hecho en obediencia a nuestro Dios, dice el hermano ahorita en la mañana, nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Nada tiene un valor. Necesitamos, hermanos, conmemorar, ¿sí?, esta ascensión de nuestro Señor Jesucristo y recordar, memorizar en nuestros hijos, mostrarles ese sacrificio y esa obediencia de Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Valorar la importancia de conmemorar el día de la ascensión y el día del Pentecostés. ¿Para qué, hermanos? Para instrucción y edificación de nuestra vida y de la iglesia. Hermanos, este año ha sido de muchos cambios. El año pasado celebramos 100 años de esta iglesia y nos hemos preguntado cuál va a ser la iglesia del mañana. Si usted no está comprometido para predicar el Evangelio de nuestro Dios, estas fechas, estas acciones de nuestro Señor Jesucristo pasarán por el tiempo y se olvidarán. Dice Hechos capítulo 1, para que uno sea hecho testigo con nosotros. Usted, hermano, usted, hermana, tienen el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tienen el don de nuestro Dios. Usted ha dicho y ha publicado públicamente, ha enunciado públicamente su fe. Usted es un testigo. ¿Y qué hacen los testigos, hermanos? ¿Qué hacen los testigos? ¿Qué hacen los testigos de Jesucristo? Atestiguar, ¿qué? Su nacimiento, primera festividad, su sacrificio, una historia, sus hechos en la tierra en medio de nosotros, su muerte en la cruz, su resurrección, sus milagros. Entonces, hermanos, dice Hechos capítulo 1, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ese es el propósito, hermanos, de esta clase. Es el propósito que debemos recordar. Tantos años, casi 100, más de 100 años, esta iglesia, ¿verdad?, ha visto pasar a muchísimos hermanos. Y el detalle es que nosotros debemos seguir testificando. Voy a invitar a que leamos este texto para memorizar. Ahí lo tienen en pantalla. Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Lo leemos juntos y dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Tenemos una meta y debemos tomar este versículo, este pasaje, atarlo a nuestro cuello, a nuestras manos y predicarlo a nuestros hijos, hermanos. Que seamos testigos de nuestro Dios y Señor y podamos
podamos hacer esta continuidad de la vida del Señor nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Oye, es que si no lo hacemos, ¿se va a olvidar? No, el Señor tiene el poder de hacerlo, pero nos dio una tarea. Y si nosotros nos llamamos creyentes en Jesucristo, tenemos la tarea de ser testigos de su resurrección. Bien, hermanos, ¿qué es la ascensión de Jesucristo? Dice nuestro manual de estudio que después de 40 días, ¿sí?, el Señor resucitó. Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 3 dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas inevitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Si hubo alguien quien escuchó, Él multiplicó, y hoy nosotros hermanos estamos escuchando. Debemos ¿qué? Enseñar, hacer y enseñar que Jesucristo ha sido recibido arriba, ha sido recibido vivo y con pruebas indubitables. 40 días. ¿Sí? Entonces nosotros, hermanos, creemos en lo que leemos. Amén. Ahora, bueno, en el caso de este inicio, que me pareció muy importante, tantos años que hemos estado escuchando las predicaciones y celebrando otro año la Semana Santa y otro año la Semana Santa, ¿verdad?, que son exactamente 40 días, ¿verdad?, del jueves que Jesús expira en la cruz. Así calculan los estudios o la historia, ¿verdad?, que transcurrieron 40 días desde ese jueves, ¿verdad?, que Él entrega su espíritu con las 7 palabras, hasta el día de su ascensión. Muy bien, hermano. Y lo más increíble es que a veces nos cuestionamos cuando nos dan la instrucción que vayamos y prediquemos. ¿Qué es lo que nos cuestionamos, hermanos? Es que no sé si estoy preparado. Es que ¿de qué les hablo? Y si me preguntan. Yo creo que tenemos los años suficientes, hermanos, para poder ser ese testigo que Dios quiere que seamos de Él. Seguramente no lo conocemos suficientemente, pero hemos tenido una comunión con Él, hemos caminado junto a Él y hoy algo sabemos del reino de Dios. Y digo algo porque nos falta mucho por conocer todavía. Muchas veces ponemos mecanismos de barrera para no aceptar el compromiso con Dios. Y es que tengo trabajo, y es que tengo que ir a hacer esto, y es que estoy ocupado, y es que tengo esta otra actividad. Entonces, hermanos, hoy nosotros no podemos poner esas defensas ante nuestro Dios. Hoy cada uno de nosotros está preparado y ha recibido dones para hablar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las evidencias que dan cuenta de este importante acontecimiento, de su ascensión? Vamos a leer, hermanos, Hechos 1, versículos 4 al 11, y vamos a ver, y subráyelo si gusta, para que usted identifique las evidencias que dan cuenta de este importante acontecimiento de la ascensión de nuestro Dios. Hechos, capítulo 1, versículos 4 al 11. Si alguien gusta leerlo y nos dice cuáles son estas evidencias. Estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados
bautizados en el Espíritu Santo dentro de muchos días. ¿Sí? Sí, entonces los que se habían reunido, Le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel por el siglo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su hora voluntad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, tomado de los cielos al cielo, así vendrá como lo habéis visto, y en el cielo. amén. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos aquí, hermanos, de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo? Fue alzado. Muy bien, otra. Fue alzado. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos de esos discípulos. ¿Otra evidencia, hermanos? Pues para empezar, los que estaban todos juntos hicieron preguntas. Muy bien. ¿Hay alguien habla? Muy bien. Dice: estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto él se iba. Y alguien les pregunta. ¿Quién les pregunta? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Son evidencias, hermanos, testimonios en las Escrituras de que nuestro Señor Jesucristo ascendió. ¿Qué nos dice Lucas 24, 50 al 53? Lucas, capítulo 24, versículos 50 al 53. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Le aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Alzando sus manos, ¿qué hizo? Les bendijo, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. 24, ¿cuál fue la cita? 50 al 53. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Hermanos, si nosotros somos testigos de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, nosotros debemos reunirnos con gozo, siempre en el templo, alabando y bendiciendo a nuestro Dios, pero también dando testimonio de esa ascensión. Marcos capítulo 16, versículo 19. Marcos Después que 16. les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Muy bien, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Usted cree en esto, hermano? Hermana, esa es nuestra fe, esa es nuestra seguridad de que al momento de ascender, Él está, ¿qué? Sentado a la diestra de nuestro Dios. Y sabemos las acciones que está realizando allí en el cielo. Esa es nuestra seguridad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne, crucificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Grande es el misterio de la piedad. Y no sabemos por qué, hermano, pero sí estoy seguro que Dios volteó a ver
nuestros rostros, Dios conoce nuestros nombres y en su piedad Él ha obrado. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esa, hermana, son los testimonios de que cuán importante es este acontecimiento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y el propósito principal de esta ascensión. Debemos, hermanos, llevarnos esto en nuestras mentes, en nuestros corazones y empezar. Y digo empezar, hermanos, porque cada día tenemos la oportunidad de tener comunión con Dios. Y hoy podemos empezar a tener esa comunión con Dios. Ya iniciamos aquí, pero podemos retomarla llegando al hogar y hablando con nuestros hijos. Hablándoles de cuán importante es esta fiesta y recordar este día de ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Para esto, hermanos, y aclarar un poco más, el Catecismo de Heidelberg nos anuncia también cuáles son esos beneficios de la ascensión de Jesucristo al cielo. Dice la pregunta 49, ¿qué beneficio nos otorga la ascensión de Jesucristo al cielo? Como iglesia, hermanos, ¿cuáles son los beneficios que tenemos? Como personas, como hijos en Jesucristo, ¿cuáles son los beneficios que tenemos? Número 1, Él es nuestro intercesor en el cielo delante del Padre. ¿Usted cree en esto, hermano? ¿Has cometido algún pecado? He cometido un pecado. Hemos cometido un pecado, hermanos. Tenemos abogado. Todos los días, hermano, todos los días tenemos problemas y entramos en pecado aunque nosotros no querramos. Aunque nuestro deseo sea agradar a nuestro Dios, siempre habrá alguna situación externa a nosotros que provoque que caigamos. Y si no tenemos esa madurez, si no tenemos esa fortaleza, esa comunión con Dios día con día, es muy fácil que resbalemos. Pero gracias a la obediencia de Jesucristo y a esa resurrección en la cruz, en la muerte, hoy tenemos abogado en el cielo. Solamente, hermano, reconoce tu pecado. Reconoce, reconoce, hermano, que hemos tropezado, que hemos infringido la ley de Dios. Y ten comunión con Dios. Ese es un gran beneficio, hermano. ¿Qué otro beneficio? Que tenemos nuestra carne en el cielo para que por ello, como una garantía, estemos seguros de que Él, siendo nuestra cabeza, nos atraerá así como miembros suyos. Si Él logró vencer a la muerte, tu fe te permite estar seguro de que también en la muerte tú vas a vencer. Y si Él resucitó, si Él subió al cielo, también es tu fortaleza en la fe de que tú vas a librar esa muerte. Y si Él está sentado a la diestra de nuestro Dios, cada uno de nosotros, en esa fe que Dios nos ha dado, ese don que nos ha dado, también estaremos con Él en gloria. Esa es nuestra seguridad, hermanos. El mundo allá afuera llora, suplica y se atormenta porque no sabe qué es lo que viene, pero tú estás seguro que en Cristo Jesús eres más que vencedor. Pero tenemos que estar todos los días recordando esto, hermanos. Sea cual sea tu situación, sea enfermedad, sea problema legal, sea una situación de relación personal con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, tú tienes abogado en el cielo. Y Él puede hacer hasta lo imposible para esa comunión entre familia, para solucionar ese problema que tenemos. Pero si estamos menguando en nuestra fe, hermanos, si nos estamos separando de la comunión con Dios, por lo que tú quieras, hermano,
Todos los días nos dicen que es en la actividad del deporte, que es cualquier situación. Y tú sabes, únicamente tú y Dios saben qué es lo que nos está separando de Él. Hoy tienes la oportunidad, hermano, de entregar ese pecado, esa situación a nuestro Dios y decirle: heme aquí, Señor. ¿Qué nos angustia ahora? ¿El dinero? ¿Qué nos angustia ahora? ¿Descansar? ¿Qué nos angustia ahora, hermanos? Es que mañana, ¿qué voy a comer? ¿Qué cosa no puede Dios librarnos hoy? Esos son los beneficios, hermanos, que tenemos por la ascensión de Jesucristo al cielo. Que desde allí nos envía su Espíritu como prenda recíproca. ¿Por qué recíproca, hermanos? Solamente aquel que tiene comunión con Él. Tú le das, Él te da. Tú te alejas. Son como leños en el fuego. Sepáralos y empieza a menguar el fuego. Y a veces eso pasa en nuestras vidas, hermanos. Dejamos de venir al templo, dejamos de comunicarnos con nuestro Dios, no tenemos la comunión con nuestro Dios como debe ser, y nuestro espíritu empieza a flaquear. Empiezan los problemas, empiezan los disgustos, las diferencias, la separación, nos atormentamos día con día. Y al final, cuando nos estamos ahogando, Señor, ¿por qué tenemos que experimentar esas situaciones, hermanos? Ya lo vivió Pedro. ¿Para qué lo queremos vivir? Ya te dijo papá, ya te dijo mamá, mijito, por ahí no. Es que yo quiero también vivir mi vida, también quiero sentir que se siente en el fuego. Bueno, ándale. El predicador aquí nos dice, el anciano nos da consejo. Y ahí estamos nosotros, regresando al lodo. ¿Qué otro beneficio nos otorga la ascensión de Jesucristo? Por cuya virtud buscamos no las cosas de la tierra, sino las de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Si tú realmente, hermano, has buscado y tienes una comunión con nuestro Dios, Él te garantiza que las cosas del mundo para ti no tendrán ninguna importancia, ningún valor. Que tu mente, tu corazón y tus intereses estarán en las cosas del cielo. Entonces, hermanos, hoy aquí podemos ver nuestra vida reflejada. Si yo estoy buscando cosas en el mundo, me estoy dando cuenta que estoy batallando y que me estoy separando de Dios. Si yo ando preocupado por el día de mañana, eso no le interesa a nuestro Dios. Yo debo estar preocupado por buscar las cosas de arriba. Bueno, hermanos, este es un apoyo del Catecismo de Heidelberg, pero también está el Catecismo de Westminster. Y la pregunta 53 nos dice: ¿cómo fue exaltado Cristo en su ascensión? Subió visiblemente a los altos cielos para recibir dones para los hombres. Dios, Jesucristo, fue ascendido, recibió dones ¿para quién? ¿Para quién? ¿Sí están ahí? ¿Para quién? Para los hombres. ¿Y las mujeres no? Para todos. Oye, ¿todos los hombres recibieron dones? Sí. ¿La iglesia recibió dones? Sí. 2, 3 nada más. Porque hay como 20. ¿La iglesia recibió dones, hermanos? Sí. Desde los pequeños tienen dones. No los menosprecies. Cuando los pequeños vienen a la escuela bíblica de vacaciones, llevan mensajes de bendición a sus familias. Con eso que las maestras, los maestros les enseñan,
Ellos van y predican. Y nosotros nulificamos esa predicación, ese testimonio natural que tienen los niños. ¿Por qué lo nulificamos, hermano? ¿Por qué lo opacamos? Porque no traemos a nuestros hijos. ¿Cómo van a dar un mensaje si no han escuchado de la verdad de Dios? ¿Cómo van a predicar de aquel si no le conocen? Pero está más importante el juego, está más importante la plancha, está más importante el quehacer, está más importante la despensa y tantas cosas que argumentamos para no estar en la casa de Dios. ¿Cómo fue exaltado Cristo en su ascensión? Llevar nuestros afectos hacia arriba. ¿Tú tienes alguna gratitud a nuestro Dios? Y lo haces en nombre de Jesucristo. Él sentado a la diestra le está dando esa gratitud. Pero, ¿gratitud de qué? Si yo trabajé. Yo tengo el poder de mi cartera y con esto como. ¿Será? Por eso estudié. ¿Ve mi título? ¿Y eso quién te lo dio? Mi papá y mamá, porque trabajaron para... Si ese es el testimonio, hermanos, estamos equivocados. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cómo? Gracias a Dios. Tengo título, gracias a Dios. Donde estoy es por obra y gloria de mi Dios. Ese es el testimonio que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños deben de dar de sus padres. Están y tienen, por gracia de Dios, porque tienen padre y tienen madre, bendecidos en el matrimonio. ¿Cómo fue exaltado Cristo? Tiene el poder, la autoridad para preparar un lugar para nosotros. ¿Para quién, hermanos? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Espérame, Señor, primero ves el cine. Espérame, Señor, primero la pelea. ¿Qué tal estuvo la pelea anoche? Por eso no llegamos a tiempo, ¿verdad? Pero bueno, oye, ¿cómo está la situación? Dios está preparando un lugar para ti. Dios está preparando un lugar para su iglesia. ¿Y nosotros? ¿Alguna vez, quiero escuchar a una mamá, alguna vez has hecho todo lo imposible para agradar a tu hijo, a tus hijos? Y cuando llegan los muchachos, llegan los pequeños y no se dan cuenta de ese esfuerzo, no le dan importancia a todo el sacrificio que hiciste durante el día. Les dicen, mijito, mira lo que te preparé. Y no te escuchan y no te toman en cuenta. ¿Qué piensas? Quiero escuchar a una mamá. Ay, no me quiero. ¿No hay mamás? ¿No han vivido eso? Gloria a Dios. Qué bueno que no han sentido esa frustración, esa situación de que el hijo no reconoce el valor de la madre y el cariño de la madre. Qué bueno. Un padre. Quiero escuchar el testimonio de un padre. Cuando hace todo lo imposible, se levanta de la cama enfermo y se va al trabajo. Y el hijo no reconoce tu esfuerzo. ¿Qué siente el papá? Si hay papás aquí. Sí, ¿no? A mí en el caso mío, sí, yo pienso, porque sí me está pasando eso, ¿no? David, pues ya, ustedes saben, bueno, tengo 3 hijos, ¿no? Sin nombres, hermanos. Pero el que más tengo que estar apoyando esa época es el más chico, porque pues, cuando uno tiene trabajo, tengo que apoyarlo, ¿verdad? Y cualquiera sí, si
ocupa algo de dinero y se lo doy, gracias. Siempre tiene la palabra gracias. Y le va a dar, hermano, todo lo que usted tenga para él. Yo sé. Porque gracias a Dios también soy padre. Pero qué difícil, hermanos, ha de ser en el Señor que su iglesia no le reconozca. Qué difícil, hermanos, es que Dios esté preparando los días de fiesta para nosotros y nosotros no le tomemos en cuenta. Pero aún así, a pesar de nosotros, Él es fiel y está en medio de nosotros, dándonos bendición. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Donde Él está, nos da bendición y continuará hasta la segunda venida. Él está viendo por nosotros y está preparando su segunda venida, hermanos. La pregunta es, ¿estamos listos? Debemos, dice el hermano. Muy bien. ¿Para cuándo debemos, hermano? ¿Para mañana? No es el tiempo. Inmediatamente. ¿Una hora? Ahorita saliendo. Todos los días, en cualquier momento. Y qué difícil, hermano, es esto, si es que no tenemos comunión con nuestro Dios. ¿Cuáles son, hermanos? Ya vimos la importancia, ya vimos todas estas situaciones, estos testimonios de nuestro Dios para su iglesia, pero ¿cuáles son las implicaciones para la iglesia, la ascensión de Jesucristo? Número 1, hermanos. Jesús es apartado en la carne, pero está presente con su iglesia por medio de su Espíritu, como Él lo prometió. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Hermano, llévate esto en tu corazón. Son muchas cosas las que puedes vivir, pero lo más maravilloso es, he aquí, dice nuestro Dios, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy puedes recibir a Jesucristo en tu casa, en esa segunda venida. Piénsalo, en esa segunda venida habrá algo que tengamos que corregir. Piénsalo. 2. Jesús tiene el señorío por la posición que ahora tiene a la diestra de Dios, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué significa esto, hermano? Que no hay ninguna situación en el mundo que Él no tenga el poder de dar solución. Toda potestad le es dada. ¿Qué estás necesitando, hermano? ¿Estás buscando cosas que te alejan del Señor? No te las va a dar. Él quiere que estés con Él. Número 3. Nos guía a buscar a Jesucristo no en las cosas de la tierra, sino buscarle arriba y también anhelar las cosas que vienen de Él. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuidado, hermanos, hay un requisito. Si habéis resucitado con Cristo, cuidado. A lo mejor tenemos años en la iglesia y aún no le hemos escuchado. Necesitamos resucitar de nuestro pecado para poder recibir estas bendiciones, hermanos. Cuatro, nos confirma que Él intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Qué más quieres, hermano? ¿Qué más buscamos? 5. Nos afirma la esperanza de su segunda venida desde los cielos
y nuestra futura reunión con Él. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Quiénes lo verán, hermanos? ¿Quiénes lo veremos? Todos. Todos. Todo ojo le verá. Todos, hermanos. ¿Sí? Hermanos, estas son 5 implicaciones que la iglesia debe tener en mente de la ascensión de Jesucristo. ¿Por qué y para qué? Es pregunta para ustedes. ¿Por qué y para qué? Es nuestra fe. ¿Es nuestra fe? ¿Por qué es nuestra fe? Nos debe de ayudar a esa motivación de compartir, de trabajar, ¿verdad? Para hasta que llegue esa segunda. Muy bien, estemos en comunión, en unidad como iglesia, hasta esa segunda venida de Jesucristo. Muy bien. ¿Qué más? Eso lo va a hacer la hermana Jacobo. ¿Y los demás? A ver, ¿qué más? ¿Qué van a hacer con el Señor? Sí, para esto. Dice que las implicaciones y testimonios que acabamos de ver son útiles para la iglesia y para nuestras vidas. ¿Por qué y para qué? ¿No? Como estamos preparados, estemos listos preparando a otros también. Así es, preparándonos nosotros y preparando a los demás. En esta. Hermanos, otra segunda festividad, otra segunda fiesta que debemos recordar es el Pentecostés, que se celebró 50 días después del Domingo de Resurrección. Pero antes de eso, hermanos, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer al respecto de la ascensión de Jesucristo? Bueno, y es hora de comer. El Pentecostés, 50 días. Hermano, ¿ibas a comentar algo, hermano? Sí, nada más, el parrafito que está entre las 2 comas, creo que tiene para mí ha sido un impacto muy importante, porque les digo, cada año uno celebra la Semana Santa y hemos escuchado muchas predicaciones, pero esto con lo que cierra el comentario del mensaje de la lección dice: celebra la ascensión, celebra la gloria y poder del Señor resucitado, su señorío presente. Ahora, según Juan Calvino, aquí también es muy importante la opinión de este hombre, ¿verdad? Dice: la ascensión celebra la encarnación continuada de quien se sienta ahora a la diestra de Dios. Este sigue siendo Jesús de Nazaret, todavía humano y también divino. Ahora su humanidad ha sido glorificada, pero no por eso ha dejado de ser Él, de ser uno de nosotros. O sea, que sí está, pero lo seguimos sintiendo entre nosotros y lo buscamos, le pedimos, intercede. Entonces, Es correcto, hermano, y debemos tener estas 5 implicaciones para poder vivirlo, no leerlo, vivirlo, que es lo más importante, que podamos vivir esa relación de nuestro Dios. Muy bien, vamos a entrar, hermanos, a esta fiesta del Pentecostés, que se celebra 50 días después del Domingo de Resurrección. Dice, el Pentecostés es una fiesta al igual que la Pascua. Debía celebrarse 7 semanas, es decir, 50 días después de la Pascua. De ahí el nombre de Pentecostés, que en griego significa 50. Esta fiesta celebra la provisión del Señor al bendecir las cosechas. Y debemos ver aquí, hermanos, subrayado, es la provisión de nuestro Dios. Es aquí en esta fiesta de Pentecostés del siglo I donde hombres y mujeres fueron llenos del Espíritu de Dios para hablar del Evangelio con valentía, poder y en diferentes lenguas. Hermanos, ahorita hablábamos en Hechos 1, que uno sea hecho testigo con nosotros de su
resurrección. Hoy no podemos negar, hermanos, todos los que creemos en Jesucristo y hemos dado nuestro testimonio de fe, que no podemos hablar con Él, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos ha dado dones para hablar del Evangelio de Dios. Y es precisamente en este Pentecostés en donde el Espíritu de Dios dio dones a todos para hablar del Evangelio. Dice, con valentía, poder e inclusive en lenguas. Entonces, hermano, no podemos decir, no estoy preparado, no me envíes a mí. Ya viviste esa resurrección de Jesucristo, ya experimentaste, ya tienes ese don de fe, de creer en Él, empieza a dar testimonio de Él. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esta promesa se cumplió 10 días después de la ascensión. Y aquí, hermanos, debemos tener cuidado de qué es lo que hablamos, qué es lo que testificamos, qué es lo que yo debo predicar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de aquella historia que leímos en Babel? ¿Qué pasó en Babel con el pueblo? Sí. Se confundieron. ¿Pero qué pasó? ¿Qué había ahí? Se confundieron. Estaban construyendo una torre. Oye, pero en sus corazones estaba ¿qué pensamiento? Llegar a los lugares celestiales. ¿Para qué? ¿Para conocerlo? ¿Para qué? Para ser semejantes a Él. Había en aquel pueblo, en aquel tiempo, ya un pecado en ese pueblo. Querían ser semejantes a Dios. ¿Y Dios qué fue lo que hizo? Los confundió. A cada uno de ellos les dio lenguas diferentes. ¿Por qué, hermanos? Para que no se entendieran, no se comunicaran y perdieran toda intención de ser como Dios. Pero debemos reconocer que había pecado. Oye, hermanos, hoy en la actualidad, ¿se habla en las iglesias? ¿De qué se habla? También del pecado. Y a veces en un solo cuerpo queremos tener en un solo cuerpo diferentes cabezas, diferentes direcciones. Queremos que mi pensamiento sea el de todos. Queremos dirigir y hacer las iglesias, y estamos equivocados. Hoy en día ese pecado también provoca divisiones en las iglesias. Hoy en día provoca disensiones en la iglesia. Hoy en día ese pecado provoca distanciamiento entre los hermanos. Si eso hace la iglesia, ¿lo hará en el pueblo? ¿Lo hará en las casas? ¿Lo hará en las familias? Sí. Pero qué importante, hermanos, que el Espíritu de Dios nos dio dones para hablar ¿de qué? Del Evangelio, con valentía, con poder e inclusive en diferentes lenguas. Usted y yo estamos preparados para hablar del Evangelio de Dios. Y entonces podremos, hermanos,
ocuparnos de la iglesia, de edificar la iglesia de Jesucristo, de levantar hombres y mujeres que sigan predicando el Evangelio de Dios. Hoy usted y yo estamos capacitados para poder, ¿qué? Predicar del amor. Usted y yo estamos capacitados para perdonar y predicar el perdón. Usted y yo estamos preparados, capacitados con dones de nuestro Dios, ¿para qué? Para anunciar las nuevas de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde? En cualquier lugar del mundo. ¿A quién? A toda persona. Entonces, vean, hermanos, también la importancia de esta ascensión de nuestro Señor Jesucristo, de poder nosotros tener esa capacidad, ese don de hablar del Evangelio de nuestro Dios. Y no es un poder cualquiera. Ah, ¿no? El poder para que seas investidos del poder de Dios. Del Espíritu Santo. No es cualquier poder, porque hay poder de oratoria, poder de convocatoria, poder de discernir, pero el poder del Espíritu Santo para hablar del Evangelio es totalmente distinto. Muy bien, hermanos, en la fiesta del Pentecostés Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor fue ascendido. ¿Y qué pasó con el Consolador? ¿Vino o no vino? Sí, vino. Sí vino. Muy bien. Por eso usted hoy predica. Sí. Por eso hoy damos testimonio de nuestro Dios, de nuestra salvación a través de Jesucristo. Entonces no podemos negar que hoy estamos preparados. Dios ha dado a cada creyente dones para edificar la iglesia, para que llegue a ser lo que Dios ha dispuesto y testifique poderosamente de la gran obra de Dios en Jesucristo. ¿Qué hizo Dios en su Hijo Jesucristo que usted y yo debemos predicar? Vamos a por orden alfabético. Nombres. A ver. ¿Nadie? ¿Sí? Dice: Dios ha dado a cada creyente dones para edificar la iglesia. Tenemos un don mínimo para edificar la iglesia, para que llegue a ser esta iglesia lo que Dios ha dispuesto y testifiquemos poderosamente de la gran obra de Dios en Jesucristo. ¿Cuál fue la gran obra de Dios en su Hijo Jesucristo? La salvación. La salvación. A ver, ¿cuál fue la gran obra, hermanos? Un sacrificio. Que dio a su Hijo en sacrificio. Juan 3:16. ¿Por quién? Para salvar. ¿Por quién? Para Por que- cada uno de nosotros. Y ahí puedes poner tu nombre. Para pagar nuestros pecados. Y Jesucristo, en obediencia, cumplió ese mandamiento de Dios y vino y fue humillado, fue sacrificado por Gregorio para salvarme y tener yo vida eterna. Yo, ustedes no, yo. Yo también. Todos, hermanos. Insisto, ustedes deben poner su nombre ahí y poder testificar de esa gran obra de Dios en Jesucristo. Todo el amor que Dios tiene. Todo el amor que Dios dio por mi hermana Edith, por mi hermana Marta, por mi hermano Noé, por cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos testificar. La celebración del domingo del Pentecostés nos ayuda a reafirmar la venida y doctrina del Espíritu Santo. Hermanos, ya voy rápido porque están los niños ahí. La venida y doctrina del Espíritu Santo. 2. Nuestra responsabilidad de vivir en unidad como iglesia. Debemos vernos siempre, hermanos, en armonía, en amor. 3. Nuestra responsabilidad de testificar
el Evangelio al mundo. A mí me gusta ver llegar a las familias y tengo un hermano pequeñito que siempre le digo: hermano Caleb, ¿cómo estás? ¿Y qué cree que pasa con los que escuchan? Hermano Caleb, ¿qué se viene a la mente cuando yo le digo a este pequeño? ¿Qué edad tiene? Hermano Caleb, ¿qué se les viene a la mente? ¿Podrá él testificar? ¿Podrá él dar testimonio del amor de Dios? Es mi hermano, miren, va llegando. Sí. Va llegando. Me guardo silencio. Número 4. Nuestra responsabilidad y capacidad de servir a la edificación del reino por los dones que hemos recibido. Todos tenemos dones, hermanos, todos, sin excepción. 5. La nueva vida que tenemos en Cristo y para la cual hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Usted, hermano, tiene una nueva vida? Sí, por gracia y misericordia de Dios. Y Dios lo quiere utilizar, hermano. Usted, pregunto, ¿quiere servirle? Él le está llamando. ¿Usted quiere servirle? Vamos a orar, hermanos, que Dios les bendiga. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque nos has permitido reflexionar. Te suplicamos, Señor, que tu palabra sea de bendición para cada familia aquí representada. Padre Santo, que tu Santo Espíritu nos haga, Señor, ser obedientes delante de ti, pero sobre todo, Señor, que podamos discernir cuál es la importancia de esta palabra que hoy tú nos has enseñado. Permite, Señor, que podamos tener el coraje, el carácter, la actitud para poderla aceptar y ser obedientes delante de ti. Ven, Señor, quédate con tu pueblo. Bendice los hogares aquí representados y permite, Señor, que podamos predicar en tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.